Yo intento ser, y es lo que aprendí de mis maestros, respetuoso con todas las tradiciones, hagan lo que hagan y digan lo que digan. Yo creo que los yogis no deben estar en contra de nada. Vamos a hacer el siguiente juego, que supone una torsión de la columna vertebral y una activación de todos los nervios medulares y por tanto activación de todo el cuerpo. Con la mano derecha la elevo un poquito y agarro. Inhala en 3 tiempos. Inhala 1, 2, 3. Exhala 1, 2, 3. ¿Cómo puedes saber cuál es su propósito una persona? No sé si soy yo quien para decir esto, no lo sé. Yo creo que los seres humanos, tarde o temprano, encontramos en nuestro propósito, ¿no? Es cierto que muchas veces perdemos mucho tiempo en medio, pero no hay una fórmula para encontrar el propósito, ¿no? Yo creo que en algún momento hay una señal que te dice, oye, estás jugando demasiado, estás perdiendo demasiado el tiempo. Yo realmente no creo que el tiempo se pierda, ¿no? Yo creo que la vida es un fluir constante. Bueno, hay algo que me viene ahora a mi reflexión contestando esta pregunta, y es que hoy hay unas aproximaciones al yoga, digamos, muy poco tradicionales, con juegos, con acroyoga, con, no sé, yoga con animales, yoga caliente, yoga frío. Y hay veces, en algunas entrevistas, pues me preguntan que qué pienso yo de estos yogas. Y yo siempre respeto, porque cualquier juego que al final te lleva a darte cuenta es tan válido como quien se inicia en el yoga a través de los estudios del Vedanta clásico. Entonces, por tanto, yo intento ser, y es lo que aprendí de mis maestros, respetuoso con todas las tradiciones, hagan lo que hagan y digan lo que digan. Yo creo que los yogis no deben estar en contra de nada, y menos de los nuevos formatos del yoga, que yo admiro y me encanta ver cómo juegan yoga en pareja, yoga acrobático, yoga en columpios, yoga. Porque si estás destinado para o destinada para, eso va a llegar. Da igual que tarde 1 año, 2 o 23. ¿Qué más da? Si el tiempo que vivimos en esta tierra es una mini fracción de la duración eterna de nuestras almas. Así que yo no puedo dar una solución. Cada uno se da cuenta en un momento de su vida de cuál es la realidad con mayúsculas. Y eso va a llegar, ¿no? O sea, si caminas, como digo en un poema que se llama Despacio, si aprendes a caminar y a respirar despacio, ese momento va a llegar. Ese momento va a Sí, llegar. a mí me llegó cuando empecé a practicar el yoga y la meditación. Cuando empecé a entrar en esos estados de calma, sí que empezó con el tiempo a llegar esa claridad. Aceptación, no juicio, creo que aceptación, no juicio, gratitud, que es lo que tú estás diciendo, creo que son claves para esa paz, ¿no? del alma y para ese caminar por la vida, ¿no? en un sentido más quizás dichoso, más en propósito. Mira, hablabas del yoga tradicional, yoga clásico, y quería mi formación como profesora, bueno, tú esto ya hace décadas que sabrás, descubrí los Yoga Sutras de Patanjali, ¿vale? Oh, sí, claro. Y me cautivó, fue a partir de ahí cambió mucho mi concepción, ¿no? Entonces quería leer 2 versos, los del inicio, que te los sabrás de memoria. Aquí empieza el camino, aquí comienza la enseñanza del yoga. Yoga significa mente en calma, ausencia total de la actividad automática de la mente. Creo que esto fue escrito unos 700 años antes de Cristo. ¿Cómo defines el yoga en el siglo XXI, Gopala?
Bueno, dos matices. Ese verso que tú has leído es el 1 y el 2. El 2 es Yoga Shita Vritti Nirodha, la ralentización de los vrittis, de las oscilaciones de la mente. Con eso uno tiene todo un mundo por caminar. 2. Patanjali, Patanjali no es exactamente, ni escribió 700 años antes de Cristo, porque las cronologías en la India no funcionan como en Occidente, ¿no? De hecho, el arco en el que se habla del tiempo donde Patanjali escribió esto es muy largo, son como 600 o 700 años de diferencia según unos expertos u otros, siempre después de Cristo en concreto. Pero lo más importante es que Patanjali no se sabe si es una escuela, si es un hombre o es una mujer. Pero no importa, porque lo que importa es lo que queda dicho. Yoga, Shita, Vritti, Nirodha. El yoga es esa forma de ralentizar los pensamientos de la mente. Y curiosamente, yo lo sigo viendo igual que Patanjali, porque él habla como anticipando el futuro de si tienes angustia, si tienes depresión, si tienes, no utiliza la palabra depresión, pero algo similar, si tienes angustia, si tienes miedo, si eres irascible, si todo eso se calma con la respiración, con la ralentización de tus vibraciones de la mente que se lleva a cabo a través de la respiración, porque a la mente no le puedes dar instrucciones. La mente es como un mono borracho que no hace caso a nada. Pero tú, conscientemente, y eso lo estudian los neurocientíficos actualmente, tú puedes dirigir las oscilaciones de tu mente y la posición en la que tu actividad encefálica actúa en unas zonas o en otras a través de la respiración. Y la respiración lo que hace es que incrementa la actividad y luego el volumen de la corteza frontal, lateral, me parece, no recuerdo justo exactamente el nombre, ¿no? Y lo que hace es inhibir la conciencia del yo, ¿no? Entonces, cuando meditas, cuando practicas yoga, se activa el control de las emociones y se desactiva la identificación con el yo. Eso es lo que pasa en el cerebro cuando haces una práctica de meditación. Y eso que decía Patanjali es el yoga actual. ¿Que lo quieres vestir de otros colores? No pasa nada. ¿Que quieres jugar en un columpio? No pasa nada. ¿Que quieres practicar haciendo equilibrios con tu pareja? No pasa nada. ¿Que quieres incluso practicar yoga con cabras? Bueno, es tu problema, no sé. Ya está. Pero al final, el yoga hoy, uno no necesita defensores ni obispos. Yo nunca me considero obispo del yoga, por muy tradición que es lo que yo practico. Y no necesita defensores. Se defiende por sí misma. Yo en esto soy muy respetuoso, quiero ser muy respetuoso, porque lo soy, o sea, lo entiendo. Cada cual llega como llega. El yoga hoy no es diferente de hace 100, 200 y 500 años. Es calmar la mente. Sí, sí, cuando leí este libro, y es verdad, y lo vuelvo a leer, y es eso, dices, mira tú qué curioso, tantos cientos de años, ¿verdad? Y es realmente mejor imposible describirlo. Yoga Sutras, Bhagavad Gita, textos sagrados. Newton decía, cabalgamos a hombros de gigantes, ¿no? ¿Quién fue el Swami Sivananda? Swami Shivananda fue un buscador y fue un encontrador. Se encontró. Era un médico, venía del sur de la India y llegó después dejó toda su carrera profesional y su familia, viajó hacia el norte de la India y recaló en un pueblito, entonces una aldea llena, como él decía, de escorpiones y serpientes al lado del Ganges. Hoy, digamos, lo que llaman la Meca o la ciudad del yoga, bueno, se ha transformado mucho, pero sigue siendo un lugar maravilloso al lado del Ganges. Y él allí, sin ninguna pretensión,
pues la gente fue a escucharle. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Y ese fue Swami Shivananda, un gran doctor de almas. ¿Cuál fue su mensaje principal, Gopala? El mensaje de Swami Shivananda es muy amplio, pero él, sin quererlo, inventó los mensajes breves, ¿no? Los SMS, los tweets, ¿no? Cuando además eran breves, que ahora ya no lo son tantos. Y llenó el mundo de sutras maravillosos. Sirve, ama, da, purifica, medita, realízate, date cuenta. Ese es uno de sus grandes mensajes. Sirve, ama, da, purifica, medita y realízate. El segundo yo diría, adáptate, ajustate, acomódate. Esa es la esencia del yoga. Y en tercer lugar, uno que ya simplifica lo más simple y sencillo y directo, que dice, sé bueno, haz el bien. Sé buena, haz el bien. Creo que son las claves, ¿verdad? La base, ¿no? Del ser humano pleno. Ojo, pues gracias por compartir, porque creo que ese mensaje es súper importante. Opala, seguimos con el yoga y vamos a llevar ahora nuestra mente, pensamiento a España. Y quería plantearte un poquito el tema del yoga como estudio oficial, ¿no? Aquí en España el Estado está regulado, la certificación de yoga, a través del certificado de profesionalidad de 550 horas, que culmina con esa titulación como instructor de yoga, instructora, certificado con el que el Estado habilita a la persona para dar yoga o trabajar en equipos de mejora de la condición física y del desarrollo personal. Esto es lo que está publicado en el BOE. Sin embargo, desde hace unos años, el Ministerio de Sanidad trabaja con la clasificación de las denominadas pseudociencias y se menciona el yoga. En este sentido, el conocido Ramiro Calle, profesor de yoga y escritor, plantea que el yoga es una técnica de liberación interior mental, que no es una terapia. ¿Existe contradicción, Gopala, entre el certificado y esa clasificación de pseudociencia? ¿Es el yoga una pseudociencia o una pseudoterapia? A ver, tú estás planteando una pregunta que requiere varias horas de reflexión. Hmm. Eh, pero es posible concretar, pero no, vamos a intentar. Primero, gracias por citar a mi buen amigo Ramiro Calle, que por cierto ha prologado el que todavía no ha salido, pero que será mi próximo libro, que son crónicas sobre un viaje a la India, y tengo el honor de haber tenido el prólogo de mi querido Ramiro. Evidentemente, el yoga no es una terapia, no es, aunque tiene muchos componentes terapéuticos, sanadores y resolvedor, si vale la expresión, de problemas. Primero, sí me gustaría dejar claro que el Ministerio de Sanidad, ya gracias a determinadas cuestiones que algunos hicimos en su momento, ya no considera el yoga como pseudoterapia, ¿de acuerdo? No está incluida ya, afortunadamente. En los primeros proyectos sí lo estuvo. Afortunadamente, y por razones obvias, no se considera una pseudoterapia según el Ministerio de Sanidad. Y entre otras cuestiones, porque el yoga está regulado por el propio Boletín Oficial del Estado, entre comillas. Y yo, de hecho, Claro. participé en la primera regularización, muy a pesar mío, porque no creía en la regularización, creía en el yoga de las escuelas tradicionales, que cada una la pinta de un color, siendo todas lo mismo, el yoga. Pero parece que mi destino pues me hizo participar en esa regularización inicial, y trabajé con ahínco para que aparecieran todos los elementos de los sutras de Patanjali precisamente en ese documento que salió en el BOE, incluida la palabra samadhi.
y la práctica y el alcance del samadhi está incluido en esa regularización. O sea que si uno lee atentamente los contenidos de esa regularización, aunque hay mucho que a mi juicio sobra, porque bueno, es un elemento pedagógico que es ajeno a mí, no porque yo no pueda enseñar, sino que yo no soy pedagogo, hay muchas cosas que sobran, pero ahí están los elementos sustanciales. Bueno, yo no creo mucho en las regularizaciones, porque de verdad, pese a haber participado, y lo reconozco aquí como uno de los que en su primer esbozo, pero precisamente gracias a ese elemento de la regularización, el Ministerio de Sanidad se vio obligado, después de muchas explicaciones y defensa. Esto no fue fácil, ya anticipo. Si alguien quiere me puede preguntar, pero los que tuvimos que presionamos precisamente para decirle, oiga, mire usted, no puede ser pseudociencia algo que ustedes tienen ya incorporado en el Boletín Oficial del Estado. No. Entonces el Ministerio se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Y entonces eliminó de esa lista de pseudociencias, pseudoterapias, a el yoga. ¿Cómo procede? Porque el yoga es algo mucho más grande, reconocido por Naciones Unidas como uno de los grandes elementos sanadores de la humanidad y practicado por miles y miles y miles de personas. Así que así a uno, brevemente, mi vínculo con Ramiro Calle. Segundo, no es una pseudociencia, el Ministerio ya ha quitado de su lista, y esa regularización tiene sus pros y sus contras, pero al menos incluye lo sustancial, los sutras de Patanjali. Creo que es muy importante esta matización, porque hay personas que se han quedado todavía con lo del debate que el de la pseudociencia, aunque lo que dices tú, aunque ya esté quitado, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar, y también creo que es importante, entiendo lo que dices, pero ese reconocimiento, que estemos en el BOE, porque, ¿verdad? Es un reconocimiento pues para esas fuerzas, ¿no? Que a lo mejor no saben que la UNICEF, que desde la UNICEF, pues... Desde la ONU, perdón, eso es, perdón, desde la ONU está reconocido y bueno, pues es un poquito ese reconocimiento, ¿verdad? A esa labor de los profesores de yoga. Bien. No, perdona, discúlpame que ahí Sí. te matice, no te corrija, Vale, te matice, sí. Corina. No es gracias a los profesores de yoga. Nosotros no somos nada, somos mini instrumentos en nada. El yoga no necesita defensores, se defiende por sí mismo, y es precisamente esa capacidad de adaptación que tiene a todos los entornos lo que hace grande esta práctica. Pero no de los profesores. Los profesores somos pequeños saltimbanquis, payasetes. Transmisores, ¿verdad? Sin más, Sí. transmisores. Bien, vamos a cambiar un poquito ya, estamos en la recta final y quería hacerte así unas preguntas un poquito más informales, para ya llevar a cabo esta recta final. Bueno, ¿cuál fue la primera vez que hiciste una postura y pensaste, esto no puede ser humano? Yo creo que nunca. Yo te diría que nunca he tenido, o sea, nunca, o sea, sí, la primera vez que hice una postura tenía como 17 años y fue practicando en el jardín de la casa donde vivía con mis padres, mirando este libro, ¿vale? Entonces yo miraba las fotos y hacía lo que podía, ¿vale? Miraba y hacía, pero nunca me parecían imposibles. Bien es cierto, es que me daba cuenta de que había cosas que no era capaz de hacer. Por ejemplo, esto me costaba bastante trabajo, ¿vale? Pero bueno, a los 16 años, incluso con un poquito de esfuerzo, pero nunca tuve sensación de que era algo imposible y que era inhumano. No, me gustaba. A mí me pasó con el cuervo, sí que con el cuervo y lo conseguí, dije yo esto no en la vida. Y oye, cuando pues al final, que además trabajas el equilibrio muy bien, la concentración, sí que ahí me pareció un imposible. Mira, ¿alguna vez te has dormido meditando o en savasana durante la práctica? Me encantaría decirte que no, pero te mentiría. Algunas veces en Savasana me he dormido. Y claro, dormirse en Savasana no es lo más correcto, porque es un proceso consciente. Pero no pasa nada. Si te duermes en Savasana es porque tu cuerpo necesita además perder conciencia.
Y meditando, yo diría que no que yo recuerde. Normalmente estoy activo en las meditaciones y no recuerdo dormir. Aunque sí, la meditación te lleva a estados que parecen el sueño, pero que no lo son, afortunadamente. Sí, creo que a todos nos hemos dormido alguna vez, ¿no? Y creo que inicialmente yo también me dormí en su momento. ¿Alguna vez se te cayó alguien dormido en clase? ¿O se te quedó ahí con los ronquidos? Bueno, eso te diré que muchas veces, sí. Pero bueno, hay una pequeña técnica que es acercarse, tocarle un dedito del pie gordo, ping, para que deje de roncar. ¿Por qué? Molesta a otras personas que están cerquita, ¿no? Personas que no tienen la capacidad de abstraerse, practicar pratyahara de los 8 pasos de Patanjali para abstraerse de los ronquidos del vecino. Así que eso sí, en muchas ocasiones. Oye, ¿qué le dirías a tu yo de 30 años y a tu yo de 50? A mi yo de 30 años eh, le diría, para un poco, Gopala, que no paras de hacer. Y a mi yo de 50 años le diría yo creo que lo mismo, pero de manera más cariñosa, ¿no? Gopala, creo que es hora de que profundices más en tu interior. También le diría, mm, igual es tiempo de parar, que no tienes 30 años. Porque, bueno, mi tendencia natural es la actividad, ¿no? Y a veces echo de menos el no tener nada en la agenda en los próximos 6 meses, pero no sé, parece que el destino me dice que eso no es así, ¿no? Que eso no es así. Esta mañana, precisamente, hablando de lo que pensaba Shivananda de sí mismo, él decía, no tengo intención de tener estudiantes, no tengo intención de crear instituciones que lleven mi nombre, no tengo intención de escribir grandes libros, no tengo intención, pero el destino del divino parece que ha sido diferente para mí, decía Shivananda. Y yo, salvando las distancias, muchas veces tengo esa sensación, ¿no? De que por muchas veces que a los 30 y 50 y aún más, eh, man, con más años, también me digo, bueno, para Gopala y deja ya de accionar, parece que no funciona. Debe ser mi destino o el destino sobre todo del divino. Te necesitamos. La, el camino, ¿no? El estar siempre en actividad es parte de verdad de ese propósito. ¿Eh? Y a veces la vida pensamos unas cosas, a mí me pasa, y la vida te da pues otros planes, ¿no? Que siempre pienso que son mejores que los que yo he pensado. ¿Eh? Así es. Y bien, oye, ¿qué postura necesitan los jueces? ¿Qué postura les viene mejor? Estar sentado con la espalda recta en el respaldo de la silla, con las plantas de los pies eh, colocadas en la tierra, con los ojos cerrados y respirando conscientemente en 3 o 4 tiempos, inhalar, 3, 4 tiempos, exhalar. Ese es el mejor truco. Así que se puede aplicar mientras trabajamos sentados en oficina. Ahora hay muchísimo trabajo, ¿verdad? Con delante del ordenador. Podemos aplicar, ¿no? Prácticas de yoga, tanto de físicas como de meditación. Absolutamente. A través de estos programas que te mencionaba al principio, hemos creado toda una secuencia de asanas y pranayamas sentado en silla. A veces de pie al lado de la silla, a veces con ayuda de la silla, pero la silla es tan buena amiga de la práctica del yoga como la esterilla. ¿Nos puedes mostrar una práctica ahora que podríamos hacer? Por ejemplo, no sé, que tú hagas y cuando estoy mucho tiempo delante del ordenador. Una práctica, sí, Sí, podemos hacer algo. Déjame que me separe un poquito. Pues sí, yo recomendaría, ya te digo, con las plantas de los pies en contacto con el suelo. sí. Y entonces podríamos hacer una elevación de los brazos con esta posición. Ujú. Te invito. Venga, Corina, tienes que hacerlo conmigo. Elevamos los brazos
Sí. y tiramos, como si quisiéramos tocar el cielo lo más arriba posible, tirando de las manos, no empujando los hombros, sino tirando de las manos, juntando las palmas de las manos, entrelazando, elevando las palmas hacia arriba lo más posible. Al exhalar, colocamos las palmas de las manos en el cráneo, sin presionar, dejamos el peso de las manos, volvemos a elevar un poquito hacia arriba, de nuevo, estira, ahora puedes estirar un poquito más sintiendo tus costados, de nuevo vuelve y luego colocas de nuevo tus manos encima de las rodillas. El siguiente, bueno, mi silla es una silla que no tiene, bueno, te lo enseño, es una silla que no tiene brazos, pero vamos a hacer el siguiente juego que supone una torsión de la columna vertebral y una activación de todos los nervios medulares y por tanto activación de todo el cuerpo. Con la mano derecha la elevo un poquito y agarro el brazo izquierdo de la silla por delante, ¿de acuerdo? Y imaginamos que yo lo tengo aquí. Si tu silla no tiene brazos, puedes coger tu cadera. Levantas un poquito el brazo izquierdo y agarras el brazo derecho de la silla, por aquí se ve mi mano, si no la cadera. Te enfrentas, inhalas y al exhalar rotas hacia el lateral izquierdo, de abajo arriba, zona lumbar, dorsal, cervical. Mantienes unos segundos respirando y lentamente de abajo arriba de la columna deshaces la posición hasta que miras al frente. Como toda posición necesita su compensación, en este caso ahora elevas el brazo izquierdo, colocas la mano en la cadera derecha o en el brazo de la silla si la tienes por delante, con el derecho haces lo mismo por detrás. Caderas o brazos de las sillas. Los brazos de las sillas son maravillosos. Inhalas, torsionas hacia el lateral derecho. Mantienes 2 o 3 respiraciones completas y deshaces lentamente hasta que tu espalda. Ya hemos separado las vértebras entre sí, ya hemos rotado y ahora elevamos y simplemente flexionamos y dejamos caer el cuerpo, pongo más para que se vea completamente, hacia adelante, con una flexión. Dejamos caer los brazos, la cabeza y los hombros y lentamente desenroscamos vértebra a vértebra, dejando los brazos caídos, la cabeza caída. Primero zona lumbar, dorsal, cervical. Y compensamos este ejercicio, lo hago en este lateral para que se vea mejor, colocamos las palmas de las manos justo en el asiento de la silla, por detrás, elevamos el pecho y dejamos caer suavemente la cabeza. Hacia detrás, en extensión. Bien el pecho bien arriba, sostén con fuerza en tus palmas de las manos y lentamente deshaces suavemente la postura. Y bueno, y con esto has hecho una tracción, has hecho una flexión, has hecho una extensión, has hecho una rotación. Y la última que te quedaría sería una pequeña inclinación en este sentido hacia el lateral izquierdo. Vuelves a tu centro, cambias al lateral izquierdo, protege tu oreja siempre pegada al brazo para que la cabeza no caiga y nos hagamos daño. Deshago y vuelvo a mi posición. 5 minutos. Bien, muchas gracias, Opala. Ha estado extraordinario. Ganas conciencia corporal, movilidad, ¿verdad? Y yo creo que en mi trabajo, pues que lo haré. Mira, vamos a cambiar un poquito ya de tema. ¿Sí? Sebastián Yatra es un cantante que tomó como apellido artístico por su significado espiritual el término yatra, ese camino a lo divino. ¿A qué se refiere originariamente yatra, Opala? Un yatra es un camino hacia lo divino, es un peregrinaje, es decir, nosotros estamos muy acostumbrados en nuestra tierra a uno de los grandes peregrinajes de la cristiandad, que es el Camino de Santiago. El
Camino de Santiago no es una práctica turística. También lo puedes hacer y es maravilloso que la gente lo haga como turismo, ¿vale? Pero es una práctica espiritual. Tú vas caminando ¿hacia dónde? Hacia esa divinidad que está representada en concreto en la divinidad de uno de los apóstoles de Cristo, ¿no? Santiago Apóstol. Y eso es un yatra. Un yatra es un caminar por determinados espacios sagrados o sacralizables o hacer que tu camino sea completamente sagrado, desde que te levantas hasta que te acuestas, cómo comes, qué haces y qué no haces, ¿no? Con un propósito, llegar a un lugar, o mejor dicho, hacer divino cada uno de los puntos del camino, porque lo importante no es llegar, sino caminar, y este en concreto es la técnica que se utiliza en los peregrinajes en la India, ¿no? Y yo recientemente pues hice un gran peregrinaje en la India por varias zonas del sur de este país y ahí escribí para Yoga en Red una serie de crónicas que ahora van a ver la luz para la Feria del Libro de Madrid en breve y que se llama Yatra, viaje hacia crónicas de un viaje a la divinidad, no importa el título, y está prologado por Ramiro Calle y por Pepa Castro, que es la directora de, de esta revista Yoga en Red, ¿no? Que yo siempre, la gente que quiere aprender yoga con revistas en español, una online, Yoga en Red, y otra Yoga Spirit en papel, ¿no? Son dos grandes publicaciones. Y en concreto estas crónicas se fueron publicando en Yoga en Red, están disponibles, solo buscas Yoga en Red, Crónicas de Gopala y ahí están, son 9 capítulos y ahora estarán en formato libro después de mis 2 libros anteriores que son poemarios y que uno está destinado al silencio, La noche lo merece, otro está dedicado a la muerte, que se llama Tránsito, Poemas para la muerte, y luego un tercero que acabará esa trilogía que tiene como tema el amor. Así que, bueno, el silencio, la muerte y el amor, y luego espero ya poder jubilarme de todas mis actividades cuando ese libro que se está escribiendo ahora mismo vea la luz, espero que probablemente a principios del año próximo. Pero mientras tanto han surgido estas crónicas, este viaje, este yatra, camino hacia la divinidad y en 2 o 3 semanas como mucho estará disponible para todos los curiosos y curiosas, ¿no? Que quieren saber qué es un yatra. Iré a por él. He leído los artículos en Yoga en Red, tus artículos sobre tu yatra y la verdad que están muy interesantes, ¿no? Y me ha aportado, me ha aportado. Mira, una cocina, Gopala. ¿Qué momento del camino o momentos te han quedado grabados especialmente de ese camino del yatra? ¿Algo que te haya marcado un antes y un después? Yo diría que cada uno de los instantes del camino te va marcando. Bueno, hay alguno maravilloso como cuando caminando por las calles de la India, que está toda llena de vacas, pues introduje mi pie en una gran moñiga, gran moñiga, que me sepultó mi pie hasta el tobillo. Eh, Estaba al lado del Ganges y estaba con mis zapatillas, sandalias. Y entonces descendí por los escalones del Ghat y sin pensarlo me metí con mi zapatilla en el Ganges para quitar todos los excrementos de aquella vaca, ¿no? De repente oí un bullicio enorme a mi alrededor y eran personas que me estaban diciendo, no, anatema, anatema, has tocado con tus sandalias los ghats, que son los escalones que ya, y además lo has metido en el río, no. Entonces yo trataba de explicar, oiga, mire, es que tengo hasta el tobillo lleno de mierda de vaca, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de lo grandioso que es el universo, ¿no? Y bueno, como pues muchas anécdotas preciosas que he ido contando y que salen en el libro, ¿no? Pero bueno, esta es simpática, ¿no? Es una parte. Muchos momentos maravillosos. ¿Y alguna dificultad importante? Algo que dijeras, uff.
Sí, en las carreteras de la India, la verdad, en las nortes que están constantemente en construcción y salvando las dificultades de la naturaleza montañosa brutal que tiene los Himalayas, hubo un momento en que, bueno, ves que caen piedras, ¿no? Piedras grandes, y dices, oh cielos. Pero en un momento dado oímos un estruendo pues, de mucho susto y cayó un bloque pues, que era como de un tamaño de medio autobús, ¿no? En medio de la carretera. Eh, y cayó exactamente a 20 metros de nuestro autobús, ¿no? Wow. De la misma manera que cayó a 20 metros delante del autobús, podría haber caído en nuestro autobús y esta conferencia probablemente no existiría, pero existe, ¿no? Yo en ese momento aprendí que hay que estar listos para morir en cualquier momento. Listos. Y eso significa, bueno, lo conecta con el principio de nuestra conversación, que es ese segundo en el que uno cuando va a dormir está listo y entonces yo en ese instante pues simplemente cuando oí el estruendo, que yo todavía no sabía si se dirigía a 20 metros delante o a mi propio autobús, pues hice ese reconocimiento de que quería morir en paz. Pero no me tocó morir y aquí estoy. Bien, bien. ¿Qué actitud recomiendas? ¿Qué actitud hay que tener para hacer un yatra? Adaptabilidad, ausencia de expectativa. Seguro que en tu yatra hubo conexión, ¿no? con esa naturaleza. El yoga, una de las cuestiones también que tiene es esa admiración, ¿no? Por plantas, me refiero, animales, árboles, ¿no? Todos somos seres vivos. ¿Cómo vives tú esa conexión entre el yoga y el respeto por esa naturaleza? El yoga te enseña a vivir con los seres animados e inanimados que hay a tu alrededor. Cuando te sumerges en esa experiencia, pues todo funciona. De los seres animados e inanimados, la naturaleza está llena de rocas, de grandes piedras, de grandes montañas, de grandes plantas, de grandes animales, de grandes corrientes de agua. ¿Cómo podemos despertar? Porque sabes que sobre todo en las ciudades nos olvidamos, antes lo decías tú en esa conexión, ¿cómo podemos tener esos gestos con la naturaleza? Observándola, la naturaleza está en todas las pequeñas esquinas de las ciudades. Hay veces que pasamos al lado de un árbol y no nos damos cuenta de que ese árbol representa la naturaleza. Hay veces que ese árbol tiene un pequeño parterre con 4 flores y eso representa la naturaleza. Si nos damos cuenta más de las pequeñas naturalezas que hay en la ciudad que en el ruido y en el asfalto, pues ya hemos encontrado la naturaleza en las ciudades. Todas las ciudades tienen naturaleza. ¿Podrían tener más? Sí, pero cada cual tiene la que tiene. Es clave, ¿verdad? Aprender a escuchar, pero no solo a nuestros amigos, no solo a nuestra familia, ¿no? Sino aprender a escuchar a las personas, aprender a escuchar a los árboles, aprender a escuchar a los animales. Eso también se refleja en el arte, ¿no? En la poesía, como en el yoga, hay silencio, observación, presencia. Sé que hace tiempo descubriste en la escritura poética una nueva forma de expresarte. ¿Cómo surgió, Gopala, ese vínculo tuyo poético con las palabras? Bueno, yo siempre hice pequeños versos para mí mismo, simplemente. Hace ya muchos años, bastantes años, conocí a David González, que es un músico y compositor americano. Yo cuando le oía tocar tenía gran admiración, tocaba el piano, tocaba la guitarra con una gran facilidad y era profesional de ello, ¿no? Y de muchas cosas. Entonces, mi mente estaba muy lúcida cuando le escuchaba con tanta atención y tanta devoción, por qué no decir. Eh, y entonces surgían palabras, ¿no? Y poco a poco pues las escribía, las dejaba a rastros, me gustaba la correspondencia epistolar con amigos y con amigas cuando era jovencito. Y entonces pues ahí iban saliendo los poemas. Poco a poco, pues alguna vez perdí el miedo en un momento dado
Y alguna vez en un tete-a-tete con él, pues él tocaba y yo digo, venga. Y entonces compartía algunos de los versos o incluso improvisaba en formato, no rap, pero porque no soy rapero. Ya me gustaría, los raperos son maravillosos. Eh, eh, Improvisaba palabras o leía cosas que había escrito, ¿no? Y eso poco a poco fue decantando a través de un proceso, bueno, largo, en la publicación de 3 CDs, ¿no? Esto que ya ni existe todavía, la tecnología ya ha borrado los CDs, 3 discos de poemas con la música de Sivananda, perdón, con la música de David González. Él compuso la música para los poemas. Un primero se llamaba No para mi alma de rey, el segundo Despacio y que son poemas de mi autoría. Si cabe hablar de que yo hice los poemas, no me gusta mucho, pero es así. Y, y el tercero es con distintas músicas, poemas y declamaciones de poemas de Rumi, Qué bonito. con muchas músicas y declamaciones. Y ese se llama Contemplar la luna. Sin quererlo, nació una trilogía. No tenía ningún objetivo de hacer estos tres experimentos, pero surgieron 3. Algunos de mis amigos me dijeron, bueno, pues, ya que haces tantos poemas, ¿por qué no los escribes? Y entonces nació La noche lo merece, lo tengo aquí, me encanta enseñarlo. Eh, y la portada está diseñada por mi hija mayor. Eh, y, y entonces nacieron ahí una compilación de poemas que me di cuenta que estaban dedicados al silencio y a la meditación, derivaban de mi práctica. Sin quererlo y con un proyecto artístico que unía pintura, danza, poema y música, nació Tránsito, Poemas para la Muerte. Y me di cuenta que había escrito un libro sobre el silencio y otro sobre la muerte. Y entonces Javier León, de la editorial Séneca, mi editor, pues me dijo, no hay 2 sin 3, si ya tienes una trilogía de poemarios para escuchar, ahora tienes que tener una trilogía para completar estos 2, el elemento de silencio de La noche lo merece y de tránsito de los poemas para la muerte, y visualicé claramente que este era el tema del amor y en ello estoy. Y entonces así surge, en breve estos son varios años de elaboración. Me siento aprendiz de lo básico y por supuesto aprendí de la poesía. Yo no estudié poesía, no leí lo suficiente poesía para considerarme un poeta como tiene que ser un poeta, pero bueno, mi experiencia sí es la poesía, ¿no? La poesía es expresión y yo os admiro y creo que es la única cosa que yo digo, ojo, ¿cómo me parece imposible? ¿Cómo admiro a la gente que expresáis tanto en tan poco? Porque yo tengo que escribir mucho, ¿no? Para expresar algo, pero los compositores, los poetas, expresáis tanto en tan poco que me parece un don maravilloso. ¿Nos puedes recitar antes de ya ir finalizando algún poema tuyo, Gopala? Sí, yo podría elegir muchos, pero bueno, a mí en estos casos me gusta elegir lo que sintoniza más con la filosofía de lo que hemos estado contando, que es un poema de La noche lo merece, que se llama Despacio. Y os leo unos versos. Dice, despacio, es mejor caminar despacio para entendernos. Es mejor respirar despacio para que el aire penetre hasta el corazón. Es mejor caminar y respirar, respirar y caminar. Cada día caminar y respirar. Pero un día el aire penetra hasta nuestra sima interior. Un día caminamos y entendemos. Y ese día no está escrito. Lo busquemos o no, ese día aprendemos a caminar y a respirar. Ese día todo es diferente. El color de las flores se hace más intenso, el agua sabe más fresca. Las miradas de los que te rodean hablan de forma cristalina, las palabras se hacen poemas, la comida sabe a gloria y la lluvia refresca con dulzura. Ese día tu cuerpo se hace más liviano y la mochila se queda en un recodo del camino. Despacio. Ese día llega si aprendes a caminar
y a respirar despacio. Wow, gracias Gopala. De verdad que llega al alma, a las estructuras mentales, neuronales. Haré todo lo posible por conseguir tus libros de poemas. ¿Dónde te podemos encontrar ahora? ¿Qué tienes? ¿Qué servicios? ¿Dónde podemos comprar tus libros? Bueno, yo sigo siendo lo que empecé, un instrumento de compartir el yoga y también de la poesía. Me podéis encontrar, es fácil encontrarme, la verdad. Primero porque estoy aquí. Hola. Om Namah Shivaya. Y segundo, ya desde un plano más terrenal, pues toda la actividad que hago en el mundo del yoga se refleja en la web del Centro de Yoga Sivananda de España y conectado con todos los centros de yoga Sivananda del mundo, es sivananda.es. Luego lo puedes escribir si tú quieres, Sí, sivananda.es. debajo lo ponemos. Sí, y luego las partes más de trabajo con los jueces y mi poesía y donde mi compromiso con el aprendizaje de la poesía y cómo adquirir los libros y los CDs también, es muy sencillo, es como mi nombre. Si te has quedado con mi nombre, pues es así, gopala.es. Esos son las webs donde yo hago toda mi actividad. Y de una y otra, pues están las redes de Shivananda para el mundo del yoga y del mundo de lo que hago más particularmente, que también es al servicio de los mismos maestros, en gopala.es y en todas las redes, en Instagram, en Facebook. También me he atrevido en TikTok a hacer pequeños Anda, poemas. sí. Sí, sí, muy divertido. Es muy divertido. Bien, bien, bien. Mira, una cocina y ahora ya si finalizamos. Para finalizar, ¿podrías hacernos una meditación básica guiada? Sí, sí, claro. Bueno, esto es una sorpresa, pero bien. Vale, pues hacemos una meditación guiada, pequeñita, 2, 3 Sí, minutos, no más. sí, por favor. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para meditar es colocar, si estamos sentados en una silla, perfecto, probablemente todos si estáis en un sofá, pues colocar las plantas de los pies en contacto con el suelo, es decir, en la tierra, bien afianzados. Y ahora no te quedes repanchingado o repanchingada en el sofá, colócate con la espalda bien recta pero relajada. Las manos, si estás sentada en el sofá o en una silla, pues puede estar en el regazo, la mano derecha encima de la izquierda. Y siente, ¿no? La parte que toca la palma de la mano, ¿no? Una mano encima de la otra, encima de la zona púbica. Desde ahí, con los ojos cerrados, ve dejando confortable la lengua que no actúa, que descansa dentro de la boca. Cierra la boca en saliva para que haya un equilibrio corporal en esa zona tan importante de tu cuerpo, la boca. Relaja la mandíbula. Relaja los músculos de la cara. Relaja los hombros y la nuca, el pecho y la espalda, tus caderas. Observa ahora tus muslos, tus rodillas, tu empeine, hasta llegar al tobillo, la planta de los pies en contacto con la tierra. Si con esta corriente visual de descanso en tu cuerpo, este se mantiene en quietud durante un par de minutos. Pide a tu cuerpo la quietud, pero respete que necesite moverse. Quizá en 2, 3 minutos no hay que pedir mucho porque el cuerpo aguanta y puede mantenerse en quietud este breve tiempo. Ahora observa tu respiración. Cierra la boca. Inhala en 3 tiempos. Inhala 1, 2, 3. Exhala 1, 2, 3.
Inhala 1, 2, 3. Exhala 1, 2, 3. Continúa a tu propio ritmo. Observa que al final de la inhalación hay una pequeña parada, microsegundos, que continúa con la exhalación. Cuando acaba la exhalación hay otra mini parada respiratoria que continúa con la inhalación. Respira ahora observando esos tiempos en el que ni inhalas ni exhalas, solo dándote cuenta de que existen. Y deja que este flujo respiratorio lo sientas en la parte de la nariz donde el aire penetra en las fosas nasales. Ahora ponga atención en el entrecejo. Si tu tendencia vital es más racional o mental o intelectual, pon tu atención en el entrecejo que se llama Ajna Chakra. Pero si tu tendencia es más emocional, de corazón, pon tu punto de atención en el pecho a la altura del corazón. Cualquier punto es válido, mantén uno durante 1 minuto. Continúa respirando en quietud. Tu cuerpo está relajado. Si se ha desajustado, vuelve a ajustarlo. Comprueba tu respiración pausada. Y ahora repite mentalmente con cada inhalación el mantra, el sonido mental Om. Así inhalo. Exhalo mentalmente. No hay nada que hacer. Ensambla como las perlas de un collar la postura, la respiración, tu punto de atención y el mantra. En silencio durante unos breves segundos, dejando los pensamientos que vienen que igualmente se vayan, como cuando contemplas una nube. Existe, deja de existir. Nunca se queda en el mismo lugar. Obsérvate sin enjuiciar durante unos segundos en silencio. Y ahora desde este silencio en el que seguro estás, pues ve moviendo poco a poco los dedos de las manos, las muñecas, los tobillos jugando un poquito con los pies, las rodillas. Gira tu cuerpo un poquito a derecha e izquierda muy amablemente. También mueve un poquito los hombros. Y muy poco a poco abre tus ojos. Opala. Gracias, gracias, gracias. Finalizamos el programa y pues los micrófonos son tuyos. Yo, como cuando voy a morir por la noche. Agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento. Y creo que de verdad este tiempo que llamamos vida, desde que nacemos con un llanto y una respiración hasta que tenemos nuestra última respiración, de respiración en respiración, que no dejes de respirar conscientemente, que no dejemos de respirar conscientemente, porque ahí está el secreto de todas las prácticas, de todas las corrientes espirituales y no espirituales que yo he ido conociendo. Así que te animo a que entre la respiración del primer llanto de hace ya muchos años, cuantos tengas, hasta la última, respires conscientemente y disfrutes, porque la vida, como decía Shivananda, es más poesía que prosa. Y respirando, los versos fluyen.
Om Namah Shivaya. Muchísimas gracias, Corina, y a todos tus escuchantes por compartir y por escuchar estas palabras de un aprendiz de poeta y un aprendiz de yogi. Gracias, Gopala. Nos despedimos ya. Ha sido para mí una experiencia de verdad maravillosa compartir tiempo y espacio contigo. Y a vosotros espero que hayáis disfrutado de este tiempo y espacio, ¿no?, maravilloso con Gopala. Nos vemos muy pronto. Si te ha gustado este programa, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte al canal para que puedas seguir compartiendo más vídeos como este. Gracias. Pinta las nubes negras de colores sin pincel. La solución